la cordial bienvenida al pueblo de Dios. Nos hacemos presentes con una enseñanza que la hemos titulado Reconocer las señales de los tiempos finales. Hemos tomado el texto bíblico de Zacarías, capítulo 12, versículos del 1 al 12. Mientras usted encuentra en sus Biblias Zacarías capítulo 12, les hacemos una invitación cordial a la célula virtual que estamos llevando a cabo todos los días domingos a las 8 de la noche, hora de Georgia. Les hacemos una invitación cordial para que desde la comodidad de su casa usted pueda escuchar palabra de Dios. Capítulo 12 de Zacarías, versículo 1. Vamos a leer el versículo 1 para después, con la ayuda del Señor, estemos viendo el desarrollo de esta enseñanza. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la palabra dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: entramos en oración. Amantísimo Dios y Padre verdadero, Dios glorioso, querido Padre, querido Señor, límpianos con tu preciosa sangre. No nos cansaremos de clamar pidiendo perdón y clemencia por todos nuestros pecados. Creemos en tu fidelidad, creemos en tu bondad, Señor, y tu misericordia. Te rogamos, ten piedad de nosotros. Llévanos a ti, Señor, enamóranos a través de tu Santo Espíritu, para que podamos delante de ti con perseverancia, con fe, y no estemos solo en nuestro hombre natural. Líbranos de las obras del enemigo y de nosotros mismos, de nuestro propio mal, mi Señor amado. Te damos gracias, Señor, por habernos librado, habernos trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, Señor, amén. Nos ponemos en tus manos. Seas tú, Padre Santo, conforme a tu santa voluntad, esta tarde y noche, en el nombre de Jesús. Así lo deseamos, Señor. Queridos hermanos, estos días de nuestra generación, y especialmente estos días en que nos ha tocado a nosotros, por parte de ser testigos de las cosas que están sucediendo, y por otra parte, no solamente testigos, sino también de alguna u otra manera participantes de estos, que son tiempos previstos ya en las Sagradas Escrituras. En el tiempo del Señor Jesús, Él los reprendía a los religiosos de la época, diciéndoles que nosotros también discernid las señales de los tiempos. Ustedes pueden leer en Mateo 16, capítulo 2, versículo 3, el Señor les decía: ya hemos visto acerca del Señor Jesús, que siempre estaba reprendiendo a todo religioso de la época, diciéndoles que nosotros a veces miramos el cielo a ver los arreboles y saber si en estos días va a hacer calor o si va a llover. Y dice:
¿cómo no podemos también discernir las señales de los tiempos? Ustedes, como ya les dije, lo pueden leer en Mateo capítulo 16, versículos del 2 al 3. Es que nosotros, queridos hermanos, tenemos que darnos cuenta que a partir del nacimiento y el ministerio y la muerte de nuestro Señor ya han pasado 2020 años y todas las profecías se han cumplido al pie de la letra. Entonces, debemos tomar muy en cuenta esto. El tiempo se nos ha dado. No se nos ha dado a saber el tiempo preciso de la segunda venida de nuestro Señor Salvador. Por eso, es una expresión que viene de la boca del Señor. Las señales, queridos hermanos, de los tiempos. O sea, el Señor en su misericordia no nos dio esa potestad de saber su segunda venida. Pero en su misericordia, queridos hermanos, nos deja unas señales de los tiempos. Vamos, con la ayuda del Señor, nosotros podamos interpretar los tiempos con sus señales, las señales de los tiempos en las cuales Dios nos predestinó para que nosotros viviéramos. Porque nosotros hubiésemos podido haber nacido en la generación antidiluviana, antes del diluvio. Pero Dios envió a otras personas a esas épocas. Tampoco nos vivió vivir en tiempos patriarcales, en los que eran muy pocas las personas que conocían a Dios. La mayoría estaban en idolatría, en la oscuridad, y el Señor comenzó un trabajo con los patriarcas, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con los hijos de Israel. O después, en la época de Moisés, cruzando el Mar Rojo, cruzando el desierto de Sinaí, entrando en Canaán, en época de los jueces, y luego en la época de los reyes, los profetas. Ni siquiera la época llamada del cumplimiento del tiempo en la primera venida del Señor Jesucristo, los apóstoles decían, pensando si era el tiempo de ellos, que Dios restauraría a Israel el reino. Y el Señor les dijo que no les tocaba a ellos y tampoco a nosotros sobre los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, en el momento exacto y el día y la hora de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y el establecimiento del reino mesiánico, terrenal de Israel, es algo que no corresponde a nosotros saber, aunque sí, cuando está cerca. No el momento, ni el día, ni la hora, pero sí cuando está cerca. O sea, ¿qué quiere decir? Las señales, queridos hermanos. Esas señales de la primera venida del Señor, había fechas exactas, porque había profecías de las llamadas 70 semanas, las Shabubas. Es la palabra en hebreo que significa semana de años, o sea, centenarios. Y vemos como allí en Daniel, especialmente en el capítulo 9, se nos describen desde la partida de la orden para restaurar a Jerusalén en el año 20 del rey Artajerjes de Persia. Se empieza a contar esas primeras semanas que están divididas en dos periodos, en periodos de 7 centenarios, para levantar el templo, que fue en aquellos días, y luego otro periodo de 62 centenarios hasta el Mesías príncipe. Ese fue el día en el que el Señor Jesús, profetizado por Zacarías, entró en un burrito a Jerusalén. Antes de llegar, él lloró sobre la ciudad, porque no habían conocido el día de su visitación, y las señales fueron pasadas por alto por el pueblo de Israel.
Y eso nosotros, la Iglesia de Cristo, no podemos permitir que nos pase de nuevo. O no permitamos que esto pase a los gentiles, que es la Iglesia de Cristo. La primera venida del Señor estaba señalada con cronología exacta, queridos hermanos. Porque decía tanto, hasta el Mesías, príncipe y justo, ese día el Señor Jesús llegó y entró en un burrito. Lo crucificaron, como dice. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, porque Él había de morir por nuestros pecados. Era necesario que el Cristo padeciese por los pecados del pueblo, tanto de Israel como de nosotros los gentiles. Entonces el Señor Jesús murió. Y entonces en el versículo 26 de Daniel del capítulo 9 aparece un paréntesis, hermanos, dentro de esa lista de las 70 semanas de años, para que en ese paréntesis se desarrollara toda la historia de aquel príncipe que había de venir y que introduciría guerras y abominaciones hasta el final. Ese príncipe que destruyó la ciudad y el santuario fue el Imperio Romano. Y no debemos olvidarnos de dónde vino la destrucción del Imperio Romano. Roma se tomó Jerusalén, destruyó el templo, lo quemó, como había dicho el Señor Jesús. Hasta piedra sobre piedra empezaron a sacar, porque en el incendio vieron que se derretía el oro y se dieron cuenta que había oro. Entonces entre las piedras inclusive comenzaron a sacar el oro. Eso nos cuenta Josefo, este gran historiador que fue testigo ocular de aquellos tiempos. Las profecías, queridos hermanos, siempre se han cumplido literalmente. Cuando Dios dice algo, las cosas acontecen como con las mismas palabras que el Señor lo había dicho a través de sus profetas. No es necesario alegorizar o tratar de sacar las cosas por otro lado. Las profecías del Señor siempre se han cumplido de una manera literal. Permiso, hermano. Cuando Dios dice algo, las cosas acontecen. De las mismas palabras no es necesario, como ya les digo, alegorizar. Las profecías del Señor se han cumplido de manera literal, porque el Señor no miente. Incluso los tiempos, el día en que llegó a Jerusalén en un burrito, que Él le llamó el día de su visitación, conforme estaba previsto hasta el Mesías príncipe, abarca 483 años, y ellos estaban ciegos, no conocieron el día de su visitación. Ahora, cerca de la segunda venida, ya no hay tiempos, hermano, exactos. Por lo contrario, Él dijo: nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera el propio Hijo. ¿Por qué? Porque Él, en su humillación, en su despojamiento, Él se mantuvo como hombre, obediente, dependiendo absolutamente del Padre. Y en el momento en que habló, Él mismo había renunciado a estar en la condición de Dios, siendo Dios, para estar en la condición de hombre. Y dijo que ni los ángeles ni el Hijo saben eso. Lo dejó solo con el Padre, porque Él se despojó y se sometió. Porque aunque Él dijo que el día ni la hora nadie sabía, Él sí habló que existían señales de los tiempos.
Y de eso nosotros tenemos que agarrarnos, pero a través de las Sagradas Escrituras, no porque viene un loco y empieza a hablar cosas que nada tiene que ver, por medio de las Sagradas Escrituras. Y Él dejó señales de las cosas que estarían aconteciendo cuando su venida y el fin de este siglo estuvieran cerca. Él dio señales, por ejemplo, de terremotos, y cada vez son más numerosos, y cada vez son más fuertes. Habló de señales, de pestes, de enfermedades, que también cada vez aparecen. Y nosotros, siendo testigos, no podemos quedarnos mudos, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Algo está sucediendo en la naturaleza, en el mundo espiritual, algo se está moviendo y tenemos que aferrarnos a la palabra del Señor para que nos dé ese entendimiento y apegarnos a esas señales que el Señor ha querido darnos. Si cada vez van apareciendo nuevas enfermedades, a pesar de que la ciencia aumenta, que la ciencia aumentaría, también estaba previsto por el profeta Daniel. Y nuestros ojos, queridos hermanos, están palpando, han visto el cumplimiento de todas esas profecías. Y no hay también profecías acerca de otras cosas, pero una de las profecías de más interés, más notorias, las cuales han sido llamadas el calendario de Dios, son las que acontecen con el pueblo de Israel. A la iglesia cristiana, Israel es el reloj, hermanos. Y que sea Israel para nosotros, hermanos, el punto de referencia para ver en qué tiempos estamos. Hoy en día estamos nada menos que viendo todas las noticias que acontecen en Israel, porque Dios habló de que ellos serían esparcidos a los cuatro vientos por todas las naciones y que serían perseguidos, y que al final de los tiempos Dios los traería de nuevo a su tierra. Y ellos duraron más de 1900 años esparcidos. Pero conforme a la profecía, y hoy vamos a iniciar algunas lecturas acerca de esto, Israel comenzó a regresar de nuevo, y después de las persecuciones terribles, hermano, con matanza, dolor, angustia, sufrimiento. La última de ellas, así notoria, porque ellos siempre han sido odiados, como estaba también profetizado, es la de los nazis, de Hitler, que muchos están queriendo negar hoy. Pero hay muchas personas que sobrevivieron y son testigos de esta barbarie. Incluso el mismo Adolfo Eichmann fue ahorcado en mayo de 1962. Él mismo confesó que había sido lo peor que había cometido, aunque él decía que solo recibía órdenes. Él no lo negó, este holocausto, él lo confesó, el holocausto. Uno de esos autores, entonces, ¿quién iba a pensar que después de esa terrible matanza, más de 6 millones de hermanos judíos perecieron en esos hornos de gas? Niños y ancianos no respetaron nada, mujeres, y todo eso solamente por el simple hecho de ser judíos, el pueblo escogido de Dios. Y a través de perjuicios que Satanás sabe cómo sembrar, y que los pueblos no saben distinguir y son llevados por hordas de demonios a hacer cosas locas. ¿O acaso ustedes no están viendo ese desorden social que se está viviendo en la humanidad en estos tiempos? Abramos los ojos, queridos hermanos. Dios, a partir de eso, hizo
que ellos quisieran volver a su tierra. Y hermanos, la historia de los judíos es demasiado clara. Cuando tú lees las bendiciones y las maldiciones en el libro de Deuteronomio, que están en los capítulos finales, desde el 28 en adelante, ustedes ven cómo realmente, si ellos eran fieles al Señor, les vendría bendiciones. Y si ellos le eran infieles al Señor, también les vendría maldiciones. Y ustedes vieron cuando Él describe esas maldiciones o castigos, cómo realmente se cumplieron. Y empezaban de poco a poco, porque el carácter del Señor es advertir y advertir a su pueblo una tras otra vez. Y el pueblo, ¿qué? ¿Qué le pasó a Israel? Ahí está el ejemplo. Empezaba de poco a poco. Y si aún con esto que le viene, ustedes así no se vuelven al Señor, pues les vendrá otro, un poco más. Y aún así, si no se convierte, entonces les sucederá otra cosa más grave, aún y así, hasta que llegarían a comerse a sus propios hijos. Y eso sucedió en el año 70, cuando Jerusalén fue cercada, sitiada. Y Josefo, este historiador, que yo les invito a que lean ese libro que tiene Josefo, usted se va a deleitar en la historia y también se le van a ir muchas lágrimas leyendo a Josefo. Era uno de los líderes de la revuelta contra los romanos, que después recapacitó y dijo que era mejor aceptar el juicio de Dios y someterse a los romanos, que no terminar todos muertos. Y él mismo cuenta que escuchó a una madre diciendo a la otra: hoy nos comemos a nuestro hijo y mañana nos comeremos el tuyo. ¿Qué tal como lo profetizaba Deuteronomio? Y Deuteronomio profetizó esas cosas terribles que se han cumplido, todas ellas de manera literal, queridos hermanos. Pero así como Dios profetizó a través de distintos profetas de los castigos que vendrían sobre Israel, su diáspora o dispersión por toda la tierra, y las cosas que les acontecerían, y no solo a Israel, sino también a la serie de las naciones, de los imperios mundiales. Y todo esto se ha cumplido literalmente, si usted analiza la historia. ¿Acaso cuando Dios de vuelta a la esquina y decida que termine la dispersión y comience el Aliyah, o sea, el retorno, y ya se está dando paulatinamente, queridos hermanos, acaso no va a cumplir también de manera literal lo que profetizó? Porque Él no profetizó la destrucción de Israel. Escuche bien, Dios no profetizó la destrucción de Israel, sino el castigo temporal de Israel, un endurecimiento parcial de Israel, mientras entraba de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Pero luego Él se volvería a Israel. Y así como había velado para perseguirlos y corregirlos, velaría de nuevo con la misma misericordia para traerlos de vuelta a su tierra y comenzar a restaurarlos, aunque tendría que pasar tiempos de angustia, especialmente en su lucha con los vecinos, con los pueblos de alrededor de Israel. Pero aún a nosotros, queridos hermanos, nos ha tocado vivir, no en la época de la dispersión, hermanos, sino en la época del retorno, en la época de la restauración, del restablecimiento de Israel. Y entonces nosotros no debemos ser entendidos como cualquier cosa, sino meter todo nuestro empeño en entender las señales de los tiempos y comprender cuáles son las profecías que con
con lo que ahora está sucediendo y hacer una relación íntima y sacando nuestras conclusiones dependiendo de las Sagradas Escrituras. Se están cumpliendo, queridos hermanos. Sí, se están cumpliendo. Estas profecías se van a cumplir. Y está previsto para cumplirse de aquí a poco. ¿Y cuál es nuestro lugar ahora en este tiempo dentro de este drama universal? He querido dar esta introducción, queridos hermanos, porque hemos preparado esta enseñanza quizás en 2 capítulos más para entender las señales, este peso que el Señor ha puesto en mi corazón para ser edificados el cuerpo de Cristo. Esperemos que con la ayuda del Señor podamos desarrollar estas 2 enseñanzas más. Entonces, con esta pequeña introducción podríamos comenzar el libro del profeta Zacarías. Entonces les invito, queridos hermanos, ahí donde leímos el primer versículo, capítulo 12 de Zacarías, donde aparece una profecía tan claras que tienen que ver con lo que está aconteciendo ahora. Esperamos que estas lecturas, ojalá, no pasen apresuradas, ojalá, no pasando por encima, para que no nos acontezca como les acontecen a las aves, que el agua se desliza por las plumas, pero no les toca dentro de su piel. Que así no vaya a suceder con nosotros, sino que la palabra del Señor nos pueda tocar, que la palabra del Señor abra nuestros ojos, nos haga entender en qué tiempos estamos, cómo estamos caminando, para que nosotros podamos tener los elementos de juicio que provienen de la palabra de Dios. Porque si solamente vamos a tener los elementos de juicio que vienen por los medios de comunicación corruptos, y si estos están interesados en presentar ciertas cosas con intereses paganos, cosas que quieren callar y otras que les conviene, entonces nosotros no vamos a tener una visión clara acerca de lo que acontece. Así que seamos apegados a la palabra de Dios. Necesitamos que la palabra de Dios sea el instrumento que nos ayude a interpretar los tiempos, a comprender lo que está aconteciendo. Que nuestro paradigma, nuestro pensamiento, nuestro criterio sea conforme a Cristo, por medio del cual juzgamos los acontecimientos actuales. Provenga del Espíritu Santo, de la mente de Cristo, y no conducidos como borregos por los medios de comunicación internacional. Entonces, hermanos, vamos a empezar a considerar Zacarías capítulo 12. Son profecías para los tiempos finales y sería bueno irlos leyendo pausadamente. El Señor nos conceda sabiduría para la exposición de la misma a través del Espíritu Santo. Él puede hablar con cada uno personalmente. Sabemos que la palabra de Dios es así. Esa sí es la última palabra. Comencemos a leer Zacarías 1:1. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. ¡Qué presentación, queridos hermanos! ¡Qué credenciales! ¿Cómo se presenta el Dios creador del cielo y de la tierra? No es cualquiera el que va a hablar acá, el que extiende los cielos. Señor, la palabra de Dios nos dice en Hebreos, y citando el Antiguo Testamento, que todo ese inmenso universo es apenas como una vestidura que el Señor va a enrollar y que se va a cambiar. Eso está en Hebreos, en los primeros capítulos, hermano. Usted los puede hallar ahí.
El universo no es Dios, es apenas un vestido que Dios se pone. ¡Qué vastedad! Dios ha creado, Dios ha hecho todo inmensísimo. ¿Qué es nuestra mente finita? Lo vamos a analizar, hermanos. Todo inmensísimo. ¿Cómo es Él? Incalculable, inmesurable. Su poder, su gloria, su amor, su misericordia. Continuemos. Hay muchas veces que se puede ver varias estrellas como si fueran puntitos y luego ir más allá y descubrir que esos puntitos no eran estrellas, sino galaxias y más grandes que la nuestra, que están formadas de millones de soles como el nuestro, que son estrellas comunes y corrientes, medianas, tipo promedio podríamos decir. Nuestro Sol es apenas una estrella de tipo promedio de nuestra galaxia, que está más o menos en el tercio del centro de uno de los brazos espirales de la Vía Láctea, de nuestra galaxia. Y eso es inmensísimo, hermanos. Sin embargo, dice el Señor que es apenas una vestidura que Él va a mudar. Porque sabemos, queridos hermanos, que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Con corazón dice el Señor que todas las naciones, con razón, hermanos, dice el Señor, que todas las naciones son como nada, como menudo polvo en la balanza, que no cambia la balanza ni para arriba ni para abajo. No significa nada. Nadie se preocupa de quitar un polvo cuando va a pesar en la balanza, porque es insignificante. Y eso es lo que el hombre es frente a la grandeza de Dios. Pero su grandeza se hace todavía más admirable cuando el Dios tan grande que solo su vestidura, uno de sus vestidos, que no tiene nada que ver con Él, que no es parte de Él, que es solo una creación, como una ropa vieja que Él se va a enrollar y se va a cambiar. ¡Qué grande es Dios, que sabe lo que está pasando con cada persona en esa motita de polvo que flota en el universo, que es nuestro planeta llamado Tierra! El Dios grande se puede hacer pequeño y le gusta hacerse pequeño y le gusta estar con los pequeños y con los humildes. Entonces, cuando dice acá, Jehová que extiende los cielos y el Altísimo, el que va a hablar, no es palabra de hombre lo que vamos a leer acá. No es cualquier cosa, hermanos. Así es que pongamos atención a lo que dice la palabra del Señor. Y luego dice que funda la tierra, porque en medio de todo eso que podría parecer el caos, sin embargo Dios colocó esa motita en el punto donde el beneficio del universo se concentra. Desde las distancias, las fuerzas gravitacionales, la ecuación macrocósmica y todo lo que tiene que ver y que sirve a la posición de la tierra para que aquí y no en otro lugar se dé la vida humana, la vida botánica e incluso una cosa tan ordenada, tan maravillosa, que es esa motita de polvo que el Señor ha dado a su Hijo para que se enseñoree. Sí, hermanos. Qué maravillosa cosa esa motita de polvo donde vivimos, en medio de otras. Ahí estamos a la distancia exacta de otro pedacito de aquí, de otro pedacito de allá. Estamos a la distancia exacta del sol para no quemarnos y para no congelarnos, sino para que pueda ver las 4 estaciones
que muchos de nosotros gozamos por misericordia de Dios. Que haya una atmósfera, que podamos respirar ese aire todos los días. Exhalamos a cada segundo de nuestras vidas como misericordia y ni siquiera nos damos cuenta cuando caminamos que todo es misericordia del Señor. Una pequeña variación de esta ecuación macrocósmica y no podría haber vida, hermanos. O sea, el Señor queriendo nos podría virar la tortilla, podríamos decir, y todo se acabaría. La sabiduría del Señor, la sabiduría del Creador, haciéndonos entender que todo lo que Él hace es perfecto y exacto para nosotros, como una luna que influye en las mareas, para que no haya maremotos por la mañana ni maremotos por la tarde, sino que lleguen las olas hasta cierta medida, porque Él le dio las medidas a los mares, para que el ser humano pueda tomarse un baño prácticamente. Mire la gracia del Señor. Poder vacacionar, los que podemos vacacionar, los hijos de Dios, lo podemos hacer. Sí, hermanos, continuemos. Como vemos, queridos hermanos, muchos factores se concentran en el beneficio de esta motita de polvo, de la nada que es el planeta Tierra, frente a la inmensidad. Pero Dios dice que Él, así como extiende los cielos, Él funda la tierra, y la tierra está aquí gracias a lo que nosotros están ahí. Imagínese, hermano, el Dios que controla todas las cosas y que también puso el espíritu del hombre dentro del hombre. El Dios que forma nuestro espíritu. Él es el que va a hablar. No es cualquiera. Y ustedes se van a dar cuenta cómo nuestros ojos, a lo mejor leyendo el periódico o viendo la televisión, han visto cumplirse lo que vamos a leer acá, que fue escrito inclusive antes de Cristo, porque Zacarías, este profeta, vivió antes de Cristo varios años, no solo años, sino algunos siglos, hermano, antes de Cristo, pero refiriéndose al tiempo del fin. Y ahora nosotros somos los testigos de ese cumplimiento, de estas cosas y de estas profecías. No están en el aire, no están en el vacío, sino que están en un contexto que, si vemos ya cumpliéndose la parte actual, que nuestros ojos ven, nuestros oídos oyen, nuestras manos tocan, la siguiente parte está a la vera del camino. Se podría decir, está a la vuelta de la esquina. ¿Y estamos preparados, hermanos? No lo estamos, queridos hermanos. Es por eso que tenemos que ponernos agenciosos, porque la profecía tiene un orden. Entonces, hermano, mire lo que dice aquí. He aquí, yo, ¿quién? El que extiende los cielos del Altísimo, el que funda la tierra y forma nuestro espíritu dentro de nosotros. Y nos vamos a Zacarías 12:2. Yo, dice Dios, yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Hermanos, Dios sabe cómo demostrarse ante las naciones. Acuérdese lo que Dios le dijo a Faraón, que Faraón se endureció porque Dios permitió que se endureciera por su pecado, y Dios lo permitió y le explicó por qué. Para esto mismo yo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado a todas las naciones.
Un pueblo totalmente encerrado por las circunstancias. Allá el mar, aquí el desierto y el ejército de Faraón encima de él, rodeándolo por todos lados. Y el Señor abre camino en el mar y atraviesan el mar. Y ellos siguen detrás y son sepultados en el mar. Y el pueblo sale ileso al otro lado. Se dan cuenta y todas las naciones empezaron a conocer el nombre del Señor, porque dice que ellos fueron endurecidos. El corazón de Faraón fue endurecido para que el poder de Dios fuese manifestado. Pero hay profecías en el libro de Deuteronomio que dicen que así como el Señor hizo maravillas cuando sacó a Israel de Egipto, ahora cuando Dios retorne otra vez a Israel, a su tierra, haría de nuevo maravillas. Si en aquel tiempo el río Nilo se convirtió en sangre, ahora no solo el río Nilo, sino muchos otros ríos y lagunas y mares se convertirán en sangre. Y si hubo unas pequeñitas plagas de enfermedades en el tiempo de Egipto, habrá por toda la tierra plagas. Y es hora en estos tiempos. Dios mostrará su poder y dice: yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar todos los pueblos de alrededor. Porque el problema es contra Jerusalén, porque se quieren quedar con Jerusalén, la capital del Mesías, la sede del reino de Dios, el Hijo de Dios. Y ellos, las Naciones Unidas y los pueblos, para nada están teniendo en cuenta a Dios, para nada ellos actúan solo desde el punto de vista humanista, sin entender las razones de Dios, como si no hubiera Dios, como si Dios no hubiera dicho nada, como si Dios no hubiera establecido un derecho. La última palabra la tiene Dios. Entonces Dios va a permitir que todas las naciones de la tierra, comenzando por los pueblos de alrededor, se vengan contra Jerusalén. Pero ahí dice: subirá mi furor para que todo que me conozca, dice el Señor. Entonces estamos en una hora demasiado seria. Y mire lo que sigue diciendo aquí en la escritura, Zacarías 12:3. Seguimos continuando con este capítulo 12. Y en aquel día yo, dice, ay hermanos, es Dios. Cuando Él dice yo, es Dios, el Supremo. Yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. O sea que la gente quiere asumir la carga de lo que pasa en Jerusalén. Todo el mundo se quiere meter con Israel. Pueden estar pasando cosas peores allá en el Sudán, en África, y nadie dice nada. Cosas peores están haciendo en otros pueblos, aquí mismo en Sudamérica, hermanos. ¿Cuántos indígenas están muriendo? ¿Cuántos líderes están muriendo en Colombia? ¿Cuántos asesinatos impunes pasan en México y nadie dice nada? Otros pueblos y otros lugares, nadie quiere meter la nariz, nadie mete la nariz, pero con los judíos, con Judá y con Jerusalén, todo el mundo se quiere meter. Y Dios dice que Él ponía a Jerusalén como una piedra pesada. Todos los que se la quieran cargar, quieran sacarla de su lugar, serán aplastados. Miren lo que dice aquí: que en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada, o sea, difícil de mover, a todos los pueblos, a todos los que se la carguen, los que se quieran cargar con Jerusalén,
Dios dijo, ¿de quién es Jerusalén? Es la ciudad del gran rey, es la ciudad del hijo de David, la ciudad del Mesías, pero algunos se la quieren cargar, quieren decir que es la capital de los palestinos o que es una ciudad internacional. ¿Cómo que ciudad internacional? Para hacer lo que les da la gana. No, hermanos. Todos los que se carguen, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cuántos? Todos los que se carguen, hermano, serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntan contra ella. Y el Señor está haciendo esa obra. Va a hacer que todas las naciones se unan en contra de Jerusalén. O sea que había un espíritu de tal manera antisemita moviéndose en las Naciones Unidas, que van a querer meter la mano, las narices. Todas las Naciones Unidas, todas las naciones de la tierra van a confabular y meter la mano en este asunto de Jerusalén y de Judá y por supuesto de Israel, el pueblo elegido de Dios. Pero ¿qué va a pasar? Esto es lo que va a pasar y muy pronto pasará, queridos hermanos. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico. ¡Qué terrible! Ustedes no sé si saben lo que es pánico. Ellos no se están metiendo con cualquiera. El pánico es terrible, es peor que el estrés, es el miedo exagerado que escapa a lo racional y que paraliza incluso a las personas en ocasiones. La gente se está metiendo contra Israel. Ahora ustedes los ven muy tranquilos, hablando en contra, saliendo y protestando y diciendo cosas. Espere que les llegue el pánico, espere que se enfrenten, se enfermen de esquizofrenia, esa enfermedad que es dada por el Señor. Continuemos en Zacarías 12:4 para continuar con esta enseñanza. Heriré, ¿quién habla en primera persona? Jehová. Con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. O sea que no darán en el blanco, hermanos, como le pasó en esta historia cuando veníamos a tomar preso los sirios a Eliseo, y Eliseo parece que estaba solo aparentemente y nadie veía sino solo al pobrecito profeta Eliseo, que era un hombrecito, como decir, Israel no son sino el 0.02% de la población mundial. Los árabes son la quinta parte de la población mundial. Los musulmanes son 1.200 millones. Los judíos son solo 14 millones. Si usted ve en un mapa todo lo que corresponde a la tierra de los musulmanes comparada con lo que le corresponde a Israel, el Estado de Israel tiene 21.000 kilómetros. Es como la República del Salvador. Acá en América Central, una república pequeñita comparada con todos los demás, con los millones que son los que tienen el petróleo y todas esas cosas. Pero Dios justamente hace así. Escoge al pequeñito, rodeado del odio de todos los demás, para mostrar su poder, su poder. Por eso Israel va a entrar, y está entrando cada vez más, en lo que el mismo Señor le llamó tiempo de angustia para Jacob. Porque imagínense que se le vengan tantas naciones. ¿Quién no se va a angustiar, hermanos? Si a ustedes siguen
solo unas 10 personas hacerle daño, ¿con qué angustia usted va a correr? ¿Verdad? Pero en ese tiempo de angustia para Jacob, que se ve rodeado de todas las naciones de alrededor y en contra de las Naciones Unidas, en contra, y vendrán los rusos, y vendrán los persas, y vendrán los iraníes, y cuántos más vendrán, otros pueblos como los de Libia. ¿Y qué tal? Porque lo vamos a seguir leyendo, y será angustia, pero esa angustia será como un parto. Ahí es que ellos conocerán que su ayuda no está en la mano humana, sino en la mano poderosa de Dios, de Israel, el Dios Emmanuel, el Dios con nosotros, el Mesías de Israel. Y dice más: sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. No van a ver, como no entendieron cuando llegaron los sirios a llevarse a Eliseo, hermanos. Como les dije, salió a preguntarles quién están buscando, y él mismo los llevó a una emboscada. Lo buscaban a él y no entendían, los llevó a una emboscada. Le dijo: Jesse, no te preocupes tú, estás viendo ese montón de gente y me ves a mí solo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y ahí es cuando se acuerdan, él le rogó al Señor que le abra los ojos. Ábrele los ojos a este, dijo. Y el Señor le abrió los ojos a Jesse, y vio a Eliseo rodeado de carros de fuego. Hermanos, muchas de las personas que han participado en las guerras de Israel desde su refundación como Estado en 1948 han sido testigos de la participación de ángeles en la guerra para defender a Israel. Y hasta los enemigos, algunos han visto, la gente no sabe, ellos están ignorando a Dios en estos asuntos. No le tienen en cuenta a Dios, ni a la palabra de Dios, ni a las razones de Dios. Pero Dios dice aquí en la Biblia sus razones. Él dice en Amos capítulo 1, versículo del 6 al 7: por 3 pecados de Gaza, y aún por el cuarto no revocaré su castigo, prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. Y nosotros hemos visto eso con nuestros ojos en la televisión y en los periódicos. Dios nos dice: por estos 3 y aún por el cuarto, y explica las razones de Dios. La gente no quiere entender las razones, y una de las maneras es porque ha guardado el rencor, porque han guardado el rencor en su corazón todo este tiempo. Esa es una de las razones, porque hay un odio infundido, visceral, podríamos decir. A los niños les enseñan a odiar a los judíos. Si usted le pregunta: ¿tú qué vas a hacer cuando seas grande? Voy a matar a judíos. A una niña le enseñan eso desde niño, les lavan el cerebro. Y le preguntarán tal vez: ¿a cuál de los judíos? ¿Qué te hizo esa señora que está ya comprando en el supermercado? No me hizo nada, pero le quiere matar. Así es. Ese odio que siembran en esos niños. Imagínense cómo se criaron esos padres con ese odio para que siembren en los niños. Y así va de generación en generación. Y Dios lo permite, así como permitió que se endureciera Faraón para mostrar en él su poder,
Dios va a mostrar su poder cuando todos se levanten contra Israel. Ojalá no seamos tan tontos de ser arrastrados por ese espíritu que se está moviendo en los medios de comunicación. Ojalá que no, hermanos. Sigamos. Dice en Zacarías 12:5: y los capitanes de Judá dirán en su corazón. O sea, ellos se darán cuenta, porque hermanos, si ustedes vinieran, lo que ha sido ataques, contraataques de Israel, queridos hermanos, es una cosa increíble. Contra Israel, hermanos, es una cosa increíble, ataque tras ataque, cómo Dios los ha librado de todos esos ataques. Los han iniciado sus enemigos, y en los días sagrados de ellos, y en las horas difíciles, para aniquilarlos, para borrarlos del mapa. Porque eso es lo que ellos quieren. No quieren que exista Israel, no quieren que vuelvan a su tierra, y Dios los ha guardado. Y miren lo que dice aquí: los capitanes, Zacarías 12:5, los capitanes de Judá dirán en su corazón. Tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová Sabaoth, su Dios. Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, es uno de los nombres de Dios. Él puede ser el pastor, el sanador, es el rey. Por eso en el contexto es Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Ese es otro nombre del Dios. Y dice: tienen fuerza los habitantes, los capitanes de Judá en su Dios. Ya se van a dar cuenta que no es porque Estados Unidos los está ayudando, o porque tienen estos aliados o otros aliados. No, ellos van a darse cuenta que su fortaleza está en Dios. Y dice aquí en Zacarías 12:6: en aquel día pondré. Vamos a ver si no es esto lo que estamos viendo con nuestros ojos. Pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. ¿No es eso lo que hemos visto desde 1948? Hermano, yo le invito a que vaya a la historia y vea, hermano. Ahora es fácil entrar a comunicarse a través de YouTube y tantos medios que nos facilita la computación ahora, hermanos. Podemos recordar y ver y analizar toda la historia de Israel y cómo se ha venido desarrollando. Y ahí se están cumpliendo todo lo que estamos leyendo aquí. Después de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo esa terrible matanza de judíos, donde ninguno los quería recibir a ellos, y ellos en un barco casi sin comida y sin agua, y en ningún puerto los dejaban llegar. Los mismos países que dicen neutrales los devolvieron a los hornos de Hitler y se quedaron con el dinero de ellos. A Colombia no los dejaron llegar, hermano. Colombia y Yugoslavia fueron dos países que votaron en contra de la resolución de las Naciones Unidas para que fuera restaurado Israel en 1948. Y en el 49 y en 1949 empezó el problema con Yugoslavia. Fíjese, hermano, este país ya no existe. Fue dividido en 6 países: Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia, y el último que acaba de salir de Kosovo. Y fue despedazado porque se opusieron a Israel. Con Colombia, yo no sé qué va a pasar.
Dios tenga misericordia. Pero estamos viendo lo que está sucediendo en Colombia en estos tiempos. Benditos los que bendijeren y malditos los que te maldijeren. Así dijo su palabra. Y mire que se cumplió. Despedazados porque se opusieron a Israel. Con Colombia, ya sabemos, no sé qué va a pasar. ¿Qué hizo Chávez? Solo recordemos cuando estaba de presidente en Venezuela, cuando estaba de presidente, invocó la maldición sobre su propio pueblo y sobre él mismo. Se puso en contra de Dios, maldiciendo a Israel. ¿Dónde está él ahora, hermanos? 3 metros bajo tierra. Sí, hermano. ¿Se dan cuenta, hermanos? Están ciegos. No saben con quién están jugando. No saben en qué bando se metieron. Porque ignoran a Dios. Ignoran la palabra de Dios y las razones de Dios. No han oído las razones de Dios. Pero aquí estamos para oír la palabra de Dios, para que la palabra de Dios forme con la mente de Cristo nuestros paradigmas, nuestra forma de ser. Una mente renovada en las cosas que vienen de la palabra de Dios, transformados a través de su Espíritu. Para interpretar las señales de los tiempos y no según la manifestación y la manipulación de los medios corruptos de comunicación que hay en el mundo. Hermanos, porque no podemos pasar por alto la maquinaria del enemigo. Es poderosa en estos tiempos. En aquel día pondré a quien ha puesto a Israel como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas. ¿Quién lo puso? Dios dice, yo lo pondré. Y yo digo en aquel día, ese día ha empezado desde 1948 para acá. La ONU le dio el 18% de ese territorio que lo tenía Jordania. Mientras lo tenía Jordania, no había ningún pueblo palestino, nadie que reclamara ese terreno. Nadie lo reclamaba durante el tiempo de los turcos. Nadie lo reclamó, ni los británicos, ni nadie. Pero si no, solo fue darle ese 18% y el 82% a los palestinos. Mire, el 18 al 82, qué gran diferencia. El 18 a Israel, un pedacito de desierto para que se levantaran 6 naciones de alrededor, hermanos. Con los egipcios, los jordanos, los sirios, los libaneses, los palestinos. De ahí, de la Franja de Gaza, etcétera, hermanos. Todo ese alrededor contra Israel en 1948. Ellos querían el 100%. Lo que antes ni se fijaban en ese 18%. No aceptaron el 82%. No lo aceptaron. Y el pedacito que les tocó a Israel, que era solo compuesto por judíos colonos, sobrevivientes del holocausto, y se les viene 6 naciones para borrarlo del mapa. Y se levantan a defender, hermanos, ese puñadito de colonos y destruyen a los ejércitos de 6 naciones y defienden su puñadito de tierra que pertenecía el 18%. Y ahí empezó la siguiente guerra, que no fue sino hoy. Lo declaran la nación. Le declaran hoy la nación y al otro día lo atacan. Nadie prestó atención, nadie protestó, ni prestó atención contra este ataque, ni protestaron contra los hornos de Hitler, pero protestaron porque Israel se defendió ahí mismo. 60 naciones de la tierra rompieron relaciones
no con los atacantes, hermanos, sino con el que se defendió. Sí, hermanos, increíble. Hermanos, y dice aquí que Jerusalén sería habitada otra vez en su lugar. Eso fue lo que hizo la guerra de los 6 días, hermanos. A recuperar otra vez Jerusalén bajo la mano de los judíos. Pero ¿qué hicieron los mismos judíos? Le dieron el monte oriental al rey de Jordania, porque ahí estaba la mezquita de Omar y estaban los lugares sagrados. Ellos siempre respetaron los lugares religiosos de todos los pueblos. En cambio, en donde ellos tomaban, les destruían todas las sinagogas de ellos, pero ellos se tomaron Jerusalén y a la margen oriental se la dieron, se la devolvieron al rey de Hussein de Jordania. Sí, se la devolvieron después de haberla conquistado en guerra, donde ellos fueron atacados. Y luego el rey Hussein se la dio a Arafat de la OLP. Pero Dios dijo: Jerusalén será habitada otra vez en su lugar. Continuando, en 1967 fue recuperado, aunque ellos cometieron ese error. Pero ese error lo permitió Dios para dar un poco más de tiempo a los gentiles y a la iglesia. Y en 1980 Jerusalén fue declarada otra vez capital eterna de Israel. Pero lo paradójico es que ninguna de las naciones que tiene relaciones con Israel quería poner su embajada en Jerusalén, sino en Tel Aviv. Pero como usted ve cómo van cambiando las cosas, ya el presidente Trump ordenó poner la embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Y algunos países de los que yo conozco, Guatemala, también pondrá su embajada en Jerusalén. Sí, hermanos. Se dice que Jerusalén será hollada, dice, por los gentiles, pero no para siempre, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, hermanos, estamos en un momento en el que la vuelta de la esquina se va a dar. Sí, hermanos. Israel estuvo esparcido cuántos siglos, pero Dios dijo: ¿acaso nacerá una nación en un día? Pues Él haría nacer en un día. En ese día firmaron y hubo 2 países que votaron en contra, como ya los dijimos anteriormente. Cuando nosotros no nos ponemos en los zapatos del otro y juzgamos prejuiciadamente, después Dios nos pone en sus zapatos para que aprendamos. Y viene Zacarías, capítulo 12, versículo 7. Como las cosas se cumplieron, tal como vamos a leer acá, y librará Jehová de las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Fíjese, Dios dijo que primero librará las tiendas de Judá antes que Jerusalén. Y fue en 1948, en esas colonias del desierto donde comenzaron, hermanos, ellos comenzaron a trabajar el desierto donde decían ellos es terrible, el desierto de Parán. Ahora ellos están plantando, hay lugares verdes, hay bosques de dátiles, flores y alimentos, hay flores que son del desierto hermosísimas, e incluso estudiantes de agricultura de todo el mundo van a especializarse en Israel por las técnicas que tienen para hacer aflorar del desierto las mejores hortalizas. A los beduinos les tienen
de esos grifos de agua en el desierto. Mírese, dése cuenta, se les ha construido casas y ellos meten a las cabras en las casas mientras continúan viviendo en las tiendas. Es algo paradójico, pero eso pasa. Y luego las Naciones Unidas se enojan con Israel porque ayuda a los beduinos para que estos se reintegren a la sociedad. Ellos quieren que sigan de parias para que haya motivos para seguir atacando a Israel, para que haya un pretexto de armar otra vez alguna contienda en contra de Israel. Pero dice aquí, librará Jehová las tiendas de Judá primero, y eso ya se cumplió en 1948, y así fue, y dice, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá, es decir, que para que no se engrandezca Jerusalén sobre el resto, empezó Dios por los barrios pobres, podríamos decir, por los beduinos, por los desiertos, por la gente pobre de afuera, y después llegó a Jerusalén. Esto se ha cumplido tal como lo había previsto Dios por Zacarías desde cantidad de años, miles de años, para el tiempo del fin. Y hoy nos ha tocado vivir y nosotros verlo. Pero miren lo que dice aquí en Zacarías 12, capítulo 8, continuando con este capítulo 12 de Zacarías, verso 8. En aquel día Jehová defenderá. Entonces, ¿qué importa si cualquier presidente de una nación poderosa se opone contra Israel? Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil. En aquel tiempo será como David. ¿Y qué era David, hermanos? Era un feroz guerrero, hermanos. O sea, el que lideraba las batallas de Jehová. El más débil será como David. Y dice la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová. Esta expresión, el ángel de Jehová, es el verbo, una teofanía, el verbo antes de la encarnación, como el verbo era con Dios y es Dios, o sea, Dios mismo, Cristo mismo, el Mesías mismo, defenderá la casa de David, su propia casa, su propio trono, su propia ciudad. Si ellos valen con Israel, queridos hermanos, la palabra de Dios no se cumple. Dios quedaría como un mentiroso. Pero Dios no es mentiroso, no es ni hijo de hombre para que mienta. Hermanos, entonces dice aquí, la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y continuando con Zacarías 12:9, en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Hermano, qué necedad levantarse contra de Dios, ignorar su palabra, y a la vez, ¿qué va a hacer Dios ahora con ellos? Porque en ese es el tiempo de angustia de ellos, donde Dios permite que todos vuelvan contra ellos, y ese espíritu antisemita, ese espíritu antirracista, está en todas partes. En el periódico, en la televisión, en la radio, en todo el mundo. Proteste aquí y luego se levanta contra ellos. Entonces ellos van a tener una angustia. En ese tiempo Israel se verá en angustia. Esa es la angustia del alumbramiento. Y ahí ellos se van a dar cuenta de que tienen que volverse a reconocer al Mesías. Entonces dice aquí en Zacarías 12:10, mire hermano, este versículo hermano,
y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí. Note, está hablando Jehová, hermanos. Jehová Sabaoth, a quien traspasaron el Mesías, el propio Dios. Mirarán a mí, dice, a quien traspasaron ellos, lo crucificaron, y dice, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Allí es lo que está presentado en el día de la expiación, que era el día de lloro. Ahí reconocerán que habían rechazado al Mesías, que aquel Jesús que ellos aborrecieron era el verdadero Mesías, el único que está con ellos, y el pueblo de Él que está juntamente con ellos. Dice la Escritura, y vamos a leerlo en su tiempo, en su momento: llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él, como se aflige por el primogénito. Qué versículo tan serio, hermanos. Ya que aparecen dos nombres, el Hijo de Dios unigénito y primogénito, que aparecen en el Nuevo Testamento. Pero noten que ya venía de la profecía el unigénito y el primogénito. Continuemos con Zacarías 12:11. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megiddo. Zacarías 12:12. Y la tierra lamentará cada linaje aparte de los descendientes de la casa de David, por sí y por sus mujeres por sí, de los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, y de los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, y los descendientes de Simeí por sí y sus mujeres por sí. Todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Por eso es que aquí, si ustedes quieren venir conmigo, queridos hermanos, a Apocalipsis, vamos a esa frase que aparece también en Apocalipsis 1, donde dice el verso 7. Les invito a que vayamos a Apocalipsis, capítulo 1, donde dice el verso 7. Apocalipsis 1, verso 7 dice: he aquí que viene con las nubes el Señor Jesús, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, como lo acabamos de ver en Zacarías 11 y 12. Se da cuenta, querido hermano. Sí, amén, aleluya. Y todas las promesas de Dios aquí habla de que esto sucederá. O sea, que ellos van a lamentarse por haber perdido tanto tiempo, por haber rechazado al Mesías, que es el que verdaderamente los va a librar. Demos gracias al Señor. Es tiempo de orar. Amado Padre, en el precioso nombre del Señor Jesús te agradecemos que nos has dado esta oportunidad, Señor. Porque tu palabra dice decir esto a las naciones. Tú quieres que esto sea dicho a las naciones, y por eso estamos acá, Señor amado Dios eterno. Para atender tu palabra, entender estos tiempos, saber qué es lo que está pasando, Señor. Poder interpretarlo, Señor amado, desde tu palabra,
En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, siempre tengas misericordia de tu pueblo, Señor, tu iglesia en la tierra. Amado Señor. Amén, Señor, amén. Le damos gracias, Señor. Amado Señor. Amén.